Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro séptimo módulo del estudio de eclesiología y escatología. Vamos a Dios en oración y pedir que bendiga nuestro tiempo juntos. Padre Celestial, al llegar a este séptimo módulo, Señor, como siempre necesitamos de tu dirección. Danos mentes alertas y corazones dispuestos a dejar que tu palabra sea la que nos hable, Señor, y no nosotros imponiendo nuestras ideas preconcebidas en tu palabra, Señor. Y también danos espíritus nobles para enseñar lo que aprendamos aquí a otros, Señor, que están errados, con el espíritu de mansedumbre con la que tú nos mandas hacerlo, Señor. Gracias pues por esta nueva oportunidad de estudiar. Guíanos en nuestro estudio en el nombre de Cristo. Amén. Dado que la fijación del tiempo del regreso de Cristo está determinado por la interpretación literal o alegórica de los eventos escatológicos, o es ignorado el rapto o es amalgamado con la segunda venida de Cristo por los que mantienen la postura postmilenialista y amilenialista. Los que se adhieren más o menos a la interpretación literal escatológica ven varios posibles tiempos en los que pudiera ocurrir el rapto o el arrebatamiento. Aquí vamos a estudiar las posturas principales sin un orden específico, con sus aciertos y sus fallas. En primer lugar, vamos a hablar del rapto parcial. La posición del rapto parcial es la posición que sostiene que la iglesia será arrebatada parcialmente antes de la tribulación y el resto o pasarán por parte de la tribulación en base a su fidelidad al Señor. Nos dice, por ejemplo, el autor David en su libro La Translación. Dice: creemos que las frecuentes amonestaciones de las Escrituras de velar y ser fiel o estar listos para la venida de Cristo, vivir vidas llenas del Espíritu, todo eso sugiere que la traslación es una recompensa. Esto está en el libro Cuando ocurre el amanecer, y ahí está toda la información en la guía de estudio de este módulo. Ellos interpretan pasajes como Lucas 21:36, donde dice velad y orad, y todos los demás pasajes que hablan de velar y orar como prueba para escapar de las cosas que han de venir. Por ejemplo, ellos toman la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, el pasaje de 2 Timoteo 4:8, Hebreos 9, 24, 28, Apocalipsis 3:3, Apocalipsis 3:10, etc. Y muchos otros que hablan de la venida de Cristo para dar recompensa a los que esperan su venida, y son usados por ellos para demostrar que solamente los que sean hallados fieles serán arrebatados antes de la tribulación. Vamos a ver algunas deficiencias. Vamos a hablar de algunas deficiencias de esta posición. Esta posición pues está basada obviamente en lo que llamamos la salvación por señorío, o sea que solamente los que permanecen fieles, que se portan bien, que cumplen los mandamientos, serán librados de la tribulación y recibirán la recompensa de la salvación. Este es un sistema basado en la retribución por obras. Y hermanos, la Biblia enseña que la salvación no es por obras en ningún momento, en ninguna dispensación. Las obras son para recompensa de los salvos, pero nunca para salvación, según sabemos por 1 Corintios 3, del 11 al 15.
Pero ni la salvación ni la participación del rapto está condicionada en la Biblia a la fidelidad o a la obediencia que los cristianos tengamos. Hay grados de recompensa para los salvos, sí, pero no hay grados de salvación. Mucho se podría hablar más de esta posición, pero vamos adelante con otras que requieren más atención. El rapto a la mitad de la tribulación. Esta posición también se conoce como pre-ira, porque consideran que la ira de Dios será derramada en la segunda parte de la tribulación, que es la gran tribulación. Ellos creen que la iglesia estará en los primeros 42 meses de la tribulación, pero ya no estará en los segundos 42 meses. Ellos consideran que la expresión subida acá en Apocalipsis 11, versículos 11 y 12, de los testigos, que se refiere a Enoc y a Elías, y que es una referencia del rapto. O sea, si en medio de la tribulación encontramos esta exhortación de venir acá, de subir acá, es una referencia a nombre de toda la iglesia, de que Enoc y Elías, así como Enoc y Elías fueron traspuestos al cielo, que así también con estos dos testigos, como vamos a ver más adelante, que unos creen que es Moisés y Elías, que es una referencia al rapto. Pero como vamos a ver, estas posturas, como siempre, tienen que espiritualizar alguna parte, algún aspecto de estos eventos proféticos para que encaje en su sistema. Estas personas que sostienen esta posición del rapto a la mitad de la tribulación consideran que la séptima trompeta, de la que habla 1 Corintios 15:52, a la final trompeta, es la final trompeta de la iglesia, y que para la iglesia, pues la última trompeta corresponde con la séptima trompeta de Apocalipsis. Ya ve que en el Apocalipsis están los sellos, están las copas, están las trompetas, y que la última trompeta se refiere a esa. Pero no necesariamente debe ser así, porque en muchos eventos la última o el último no necesariamente quiere decir el último de todos los tiempos, quiere decir el último de la serie. Y si lo vemos desde el punto de vista de el rapto y de los eventos escatológicos, puede ser que es la final trompeta, queriendo dar a entender que habrá algunas otras que se utilizan como en las órdenes militares. Hay trompetas preliminares, preventivas, hasta que ya saben el último toque de la trompeta, de acuerdo a cierto sonido, cierto toque, saben que es el último aviso, y por lo tanto los militares tienen que estar listos para la siguiente orden. Bueno, así se puede interpretar también aquí, pero no necesariamente tiene que ser que es la última de todas las trompetas habidas y por haber, y que por lo tanto la iglesia tiene que pasar por parte de la tribulación. Ellos se consideran verdaderos pretribulacionistas, ya que es hasta la segunda parte de la tribulación la que propiamente se conoce como la gran tribulación. Entonces ellos no consideran que no sean pretribulacionales, pero sí creen que la iglesia pasa por lo menos por la primera mitad. Y muchos predicadores y teólogos de respeto se han ido en los últimos 20, 30 años, han cambiado su postura a esta postura de ser pretribulacionales 100% a ser
mid-trib, que es la posición, como también se conoce esta, de la mitad de la tribulación. Ahora, la gran tribulación comienza con los primeros sellos y las 6 trompetas, según Apocalipsis 6 del 5 al 6. Entonces no cabe la interpretación de ellos de Apocalipsis 11 de los 2 testigos, de que cuando dice venid acá, porque ya había comenzado la gran tribulación, aún bajo sus propios códigos o cánones de interpretación, ya la iglesia ya habría entrado entonces a la gran tribulación, de manera que no se aplica allí. Y la ira de Dios, para los que le llaman esto el rapto pre-ira, pues ya la ira de Dios ha sido derramada, comenzando con el 6º sello, según Apocalipsis 6:17. Así que no encaja tampoco esta interpretación. Esta interpretación, que como dije también se llama mid-trib, fuerza el comienzo de la gran tribulación, Apocalipsis 11. Pero esta tribulación, la gran tribulación, ha comenzado desde el capítulo 6. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, a un autor, Norman Harrison, y esto está tomado del libro The Rapture Question, ya citado arriba, y él da la interesante, aunque equivocada, identificación de los factores de esta posición. Y aquí ustedes van a ver esta tabla en su pantalla. En Apocalipsis, vamos a ver algunos versículos de Apocalipsis 11, el tema y, según Norman, el cumplimiento de estos eventos. Por ejemplo, los testigos que se menciona en Apocalipsis 11:3 dice que es el cumplimiento de Hechos 1:8, cuando el Señor se aparece y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Luego Apocalipsis 11:4, que habla del Espíritu, también según él habla, esto tiene cumplimiento en Hechos 1:8 y también en 2 de Tesalonicenses 2:7. Es este hermano y otros más que son los que creen que Moisés y Elías son 2 clases de personas aquí, los vivos y los muertos, aunque a veces dan otra interpretación de esto. De Moisés lo consideran la ley, que ya murió, y Elías, que fue trasladado, y en fin, hacen toda una serie de interpretaciones espiritualizadas para que encajen estos eventos. Luego, en Apocalipsis 11, del 7 al 11, los muertos de los que habla allí, dicen ellos que son los muertos de los que habla 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14, en donde nosotros sabemos que este es el pasaje que habla del rapto, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice Pablo: luego nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados con ellos en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Luego en Apocalipsis 11:11, donde se habla de la resurrección, ellos creen que esa es la resurrección a la que hace referencia 1 Tesalonicenses 4:16. La nube en Apocalipsis 11:12 es la nube en la que el Señor Jesucristo fue arrebatado, en Hechos 1:9, y también la nube hasta donde llegará el Señor Jesucristo, de la que habla 1 Tesalonicenses 4:17. La gran voz del 11:12 es la voz de Dios, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, de 1 Tesalonicenses 4:16. La ascensión de Apocalipsis 11:12 es la subida otra vez de 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. La trompeta en Apocalipsis 15, es la trompeta que suena en 1 Tesalonicenses 4:16.
El reino recibido, versículos 15 al 17 de Apocalipsis 11, es el reino mencionado en Lucas 19:15. Los siervos recompensados en Apocalipsis 11:18 son los siervos de los que habla Lucas 19:15 y 17 de la parábola del hombre que fue a recibir el reino. En Apocalipsis 11:18, el tiempo de la ira, creen ellos que es el tiempo de la ira que se menciona en Apocalipsis 3, versículos 10 y 11, en donde, como vamos a ver más adelante, la iglesia, algunos creen, van a ser preservada en medio de la tribulación, no de la tribulación, sino al pasar por la tribulación. Y el templo del cielo, en Apocalipsis 11:19, ellos creen que es el templo que como cristianos estamos construyendo con nuestras buenas obras en 1 Corintios 3:16. Bien, una falla de esta posición es que la trompeta de el rapto no es la séptima trompeta, como ya dijimos, más bien es la sexta trompeta, y esta sexta trompeta está al final de la semana 70 de Daniel, no a la mitad, de modo que aún bajo su propia cronología no encaja. La final trompeta no es necesariamente la última de los tiempos, sino la última en el periodo en cuestión, como por ejemplo en este caso sería la era de la iglesia. Otra deficiencia de esta posición es que los programas de Israel y de la iglesia no se traslapan, no se empalman. Las 69 semanas, como vemos otra vez en nuestra gráfica de Daniel, terminan hasta cuando termina la iglesia. Luego viene el paréntesis, que es la época, la era de la iglesia, y luego viene la última semana que se cumple después de que desaparece la iglesia, de modo que no hay tiempo en común entre Israel y la iglesia en el programa profético. Por supuesto hay judíos que son miembros de la iglesia, gente salva, pero estamos hablando de Israel como nación en el plan profético de Dios, y el plan profético de la iglesia no se empalma, y esta posición requeriría de que hubiera ese traslape, ese empalme entre las dos posiciones. Esta posición también deja obsoleta la esperanza o la espera de la llegada inminente, y obliga a poner fechas o a espiritualizar eventos de la primera mitad de la tribulación. O sea que si ellos creen que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación, entonces tienen que dar explicación a todos los eventos de los sellos, las copas de la ira, las trompetas, de las que se habla en la primera mitad de la tribulación, y como es difícil encontrar eventos históricos que encajen en eso, pues tienen que espiritualizarlos. Entonces esta posición tiene estas deficiencias. Por último, de las posiciones equivocadas, antes de ver la posición correcta, el rapto post-tribulacional. Los que creen en esta posición creen que la iglesia será trasladada al final de la tribulación, como su nombre lo indica. Y esta posición es la posición que mantienen los amilenialistas y los postmilenialistas. ¿Por qué? Porque, como dijimos en la introducción, requiere un grado, por lo menos, de interpretación alegórica. De lo contrario, todo su sistema se derrumba. Y iglesias o cuerpos religiosos que mantienen esta posición son, por supuesto, la Iglesia Católica, la Iglesia Griega Ortodoxa,
muchos protestantes conservadores, pero por todos los liberales sostienen esta posición. Por supuesto, los liberales de por sí no toman casi nada literal de la Biblia, ni el cielo, ni la sangre de Cristo, ni los milagros, ni la eternidad, ni el infierno, nada. Entonces, con mayor razón los liberales no le dan la seriedad ni la importancia a estos eventos. Esta posición post-tribulacional es la posición clásica o histórica, como la llaman ellos, de la iglesia. Y hace unos días yo les puse un enlace de un pastor que se llama Will Graham en YouTube, que es precisamente quien es uno de esos pastores conservadores, diríamos, pero que sostiene esta posición, y se puede ver su manera de alegorizar los eventos de la historia. Por ejemplo, él menciona que ya estamos en la tribulación, en el milenio, y que Satanás está atado, y que estamos viendo las evidencias de que Satanás está atado, y para ellos la evidencia que Satanás está atado, como enseña Apocalipsis 20 al principio del milenio, es porque el evangelio sigue avanzando, gente se sigue convirtiendo. Pero bueno, esa es la manera como ellos interpretan. Porque en realidad cuando Satanás se ha desatado, o mejor dicho, cuando Satanás realmente sea atado, pues no veríamos toda la maldad que se produce en el mundo por causa de Satanás, precisamente. La única manera de armonizar la posición amilenial o postmilenial con el rapto posttribulacional es por medio, otra vez, de una interpretación alegórica de los eventos escatológicos. En otras palabras, esta posición es el resultado inevitable, creer que el rapto ocurre al final de la tribulación, de un sistema hermenéutico defectuoso. Ahora, el autor del libro en el que he tomado la mayoría de la información, a Woolworth, de la cuestión del rapto, él define que hay 4 posiciones post-tribulacionales: la clásica, semiclásica, futurista y dispensacionalista. Y no voy a tomar tanto tiempo como él lo hace para exponer cada una de ellas, sino más bien en términos generales. La clásica y la semiclásica espiritualiza la tribulación. Las otras dos, por lo menos la futurista y dispensacionalista, aceptan que habrá un periodo de 7 años entre el cumplimiento del rapto y la segunda venida de Cristo. Y ya que varían en el grado de espiritualización de la escatología entre estas posturas post-trib, hay una contradicción en cuanto al cumplimiento de los eventos futuros. En otras palabras, hay más disensión, hay más disparidad entre los postmilenialistas que entre los premilenialistas. Ahora, ellos concuerdan, todos los que mantienen las 4 posiciones post-tribulacionales, ellos concuerdan por lo menos en que la iglesia ya empezó a pasar por la tribulación y que comenzó en el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos se menciona la palabra gran persecución. Ahora debo aclarar aquí que en la Biblia en inglés utiliza el término Great Tribulation, o sea, gran tribulación. Pero nuestra Biblia en español habla de la gran persecución. El término, como quiera que sea, es la palabra griega thlipsis, que es la misma que utiliza el Señor Jesucristo en Mateo 24:21, en donde dice que
habrá una gran tribulación, cual no la ha habido de los principios de los tiempos, ni la habrá. Es la misma palabra. Pero como vamos a hablar un poquito más adelante, solo porque esta palabra aparece en otras épocas de la iglesia, quiere decir por eso que la iglesia ya está pasando por esta gran tribulación. Recuerde sobre todo las palabras del Señor Jesucristo, que no ha habido una tribulación tan grande como esta en todo el mundo en ningún tiempo, ni la habrá después de esta, y eso debe ser significativo. Los post-tribulacionales o post-tribulacionistas hacen una distinción entre la ira del hombre y la ira de Dios. Ellos dicen que sí, efectivamente, la iglesia no va a sufrir la ira de Dios, pero que sí va a sufrir la ira del hombre. Entonces hacen esta distinción, y por supuesto se refieren a la ira del hombre por todas las pruebas y tribulaciones que los cristianos pasamos y la iglesia en general ha pasado a través de los siglos, pero que la ira de Dios, que es sobre todo el derramamiento de la ira de Dios, el juicio final, etcétera, eso la iglesia no va a pasar por eso. Pero como dijimos, pues eso requiere de una espiritualización de muchos eventos, porque como explicamos los sellos, como explicamos las copas de la ira de Dios que son derramadas, etcétera. Entonces eso les crea a ellos un serio problema. Entre las deficiencias de esta postura podemos mencionar que los post-tribulacionistas no pueden señalar eventos específicos previos a la segunda venida de Cristo en la historia de cuando ocurrieron. Tienen que tratar de equiparar con todo lo que se menciona. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Otra deficiencia importante es que Cristo mismo no hizo ninguna referencia en el capítulo 24 de Mateo, cuando habla de la gran tribulación. No hace referencia a la iglesia, no la menciona, y tampoco se menciona en los capítulos 4 al 19, que son los capítulos que hablan en Apocalipsis del periodo de la gran tribulación. Hay otro problema, el problema de Apocalipsis de la resurrección de los muertos. Claramente dice Apocalipsis que son los mártires salidos de la tribulación, y esto crea un problema porque allí en la tribulación no hay santos de la era de la iglesia, y en un momento más vamos a ver otro gráfico. Bueno, aquí está. En este gráfico ustedes pueden ver, este gráfico habla específicamente de los juicios y de las resurrecciones desde un punto de vista pretribulacional y premilenial. Primeramente, y esto lo vamos a estudiar en más detalle en el módulo 8, primeramente hablando de las resurrecciones. Aquí vemos que Cristo Jesús, por supuesto, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, etc. En 1 Corintios 15. Después de eso, justo antes de la gran tribulación, viene una parte de la primera resurrección, que son los santos que murieron durante la era de la iglesia. Esto ocurre en el arrebatamiento, como dice 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos muertos son llevados al cielo, y mientras en la tierra ocurre la gran tribulación, nosotros los creyentes estaremos participando en el tribunal de Cristo, no para salvación, sino para recompensas. Pero hablando de la
otra resurrección, nosotros vemos aquí al final de la tribulación que hay la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación. Entonces aquí claramente dice tanto Daniel 12 del 1 al 2 y Apocalipsis 20 del 4 al 6 que estos son los últimos que van a resucitar. Ahora, estos tres aspectos de esta resurrección es lo que se llama la primera resurrección. La segunda resurrección es para condenación y eso va a ocurrir al final del reino milenial, como lo vemos en esta gráfica. Y ese es el problema que tienen los postribulacionales. ¿Cómo hacen encajar? No pueden esta resurrección de los mártires que claramente dice que son los que salieron de la tribulación. Y eso pues establece el hecho de que no había santos de la iglesia durante la tribulación. Ahora, pero ¿hay gente que se convierte en la tribulación? Sí, sí, y esos son los que son martirizados. Pero esos se convirtieron después de que ocurre el rapto, pero no porque sean miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que hayan entrado a la tribulación. La mayoría de los post-tribulacionistas cometen el error de incluir en la iglesia a santos de otras dispensaciones. Como dije, son forzados o se ven obligados a forzar en su nomenclatura, en su manera de identificar eventos y grupos de una manera no tradicional, no literal, como la iglesia. La iglesia claramente es un cuerpo que fue establecido por Cristo en su reinado, en su ministerio terrenal, en su primera venida. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, pero estos hermanos amalgaman dentro de la iglesia a los santos de todas las edades, de todos los tiempos del Antiguo Testamento, y los juntarán con los de la tribulación y el milenio, etc. Pero claramente la iglesia que existe ahora, comenzada por Cristo, es una institución que no existía antes, que no dejará de existir, pero que será quitada de aquí, del medio, para que el Señor Jesucristo siga cumpliendo con su plan de las 70 semanas de Daniel con Israel, que será la gran tribulación. Pues bien, ahora vamos a ver la posición que nosotros consideramos bíblica, el rapto pretribulacional. Los creyentes de la era de la iglesia, algunos prefieren utilizar simplemente el término la iglesia, serán arrebatados antes que comience la tribulación. Esta es la posición pretribulacional. Y si uno tiene un sistema de interpretación literal, y el sistema de interpretación literal nos conduce a aceptar el reino de Cristo Jesús milenial literal en la tierra, y que su venida por lo tanto es premilenial, previa al milenio, entonces eso hace que nosotros podamos, o nos permite hacer la diferencia entre la era de la iglesia y lo que Jeremías y Daniel llaman los tiempos de angustia de Jacob. Como el ángel Gabriel le dijo a Daniel que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, el pueblo de Daniel, y Daniel era judío. Ahora, es verdad que los cristianos pasamos y han pasado a través de los siglos por tribulaciones. Por ejemplo, cuando se casan y tienen suegra. Bueno, no es cierto. Parece tribulación, pero no se compara.
A través de los siglos hemos pasado, pero ninguna de ellas se compara con la manera como Cristo mismo describió este periodo de tiempo, que es una gran tribulación como no la ha habido antes ni la habrá jamás. Como nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:21. Ahora, otro aspecto que sostenemos los pretribulacionistas es que la Biblia nos dice que los cristianos no estamos señalados para la ira. Mire, vamos a 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos que los planes de Dios para la iglesia y para Israel no se traslapan. Ya lo dijimos y lo tenemos que enfatizar otra vez. Y por otro lado, en relación a esto de la ira de Dios, la manera de operar de Dios, el modus operandi de Dios, en su trato con los justos, ha sido no de protegerlos durante el juicio y durante su ira, sino de sacarlos de el lugar de la ira, como por ejemplo Noé en el diluvio, como por ejemplo Lot y su familia cuando fue sacado Lot de Sodoma y Gomorra, como Rahab, la ramera que protegió a los espías enviados por Josué, etcétera. Ahora, la iglesia se menciona en Apocalipsis en los primeros 3 capítulos. Y claro, hay diferentes posiciones de cómo interpretar, especialmente los capítulos 2 y 3 que habla de las 7 iglesias de Asia. Unos lo toman en forma literal, otros lo toman en forma histórica y otros lo toman en forma futurista. Como quiera que sea, la iglesia se menciona en estos primeros 3 capítulos, pero no en los capítulos del 4 al 6, pero del 4 al 19, pero sobre todo del 6 al 19, que es de donde comienza la gran tribulación, y no se vuelve a mencionar la iglesia sino hasta el capítulo 19, donde son las bodas del Cordero, lo cual ocurrirá en el cielo. Ahora, hay confusión en cuanto a la terminología relacionada a la segunda venida de Cristo. Y nuestros amigos que toman la posición post-tribulacional o del rapto a mitad de la tribulación, tratan de hacer una diferencia en cuanto a esta terminología, pero vamos a ver primero. Hay por lo menos 3 palabras relacionadas con la segunda venida de Cristo. La palabra apocalipsis, que es de donde viene el nombre del libro de la Biblia, significa revelación o manifestación. También significa develar, o sea, quitar el velo para dejar ver, o como la palabra lo indica, manifestar. Este término se utiliza en muchas partes del Nuevo Testamento para referirse sí a la segunda venida de Cristo, pero también a otros eventos. La palabra parusia se refiere a la venida de Cristo. Algunos tratan otra vez de insistir que esta segunda venida se refiere antes de venir Cristo a reinar en la tierra, y que esta venida no ocurre antes de la tribulación. Pero nosotros podemos ver que esta palabra se utiliza muchas veces, otra vez en el Nuevo Testamento. Pablo esperaba la venida de ciertos hermanos y no hay una referencia especializada de este término en cuanto a la venida del Señor, sino es que el adjetivo la segunda venida es lo que la distingue, pero en sí la palabra parusia en sí misma no
etimológicamente hablando, lingüísticamente hablando, por sí misma no lleva ningún significado especial. Otra palabra utilizada en la terminología relacionada a la segunda venida de Cristo es Epifania. Epifania también quiere decir aparición o manifestación. Y como pueden ver, es casi un sinónimo de apocalipsis, ¿verdad? O apocalipsis, que también quiere decir una manifestación. Bueno, lo que necesitamos puntualizar aquí es que, como ya dije, no hay realmente una distinción técnica, etimológica en estos términos. No se refieren necesariamente a un evento u otro. O sea, no podemos decir, bueno, aquí se usa parusia, eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Aquí se usa epifania, esto se refiere a la aparición de Cristo en las nubes, hacia el rapto. No, realmente no se puede hacer ni una ni otra. Más bien, nuestra posición, si podemos ver aquí la gráfica otra vez, es que todos estos eventos, desde el rapto, pasando por la tribulación, por el reino milenial, todos los eventos relacionados a eso, se pueden agrupar correctamente y referirse todos esos eventos a los eventos de la segunda venida de Cristo. También podemos hablar de este tiempo como los últimos tiempos a los que la Biblia hace referencia. En fin, pero no quiere decir que se refiera específicamente a uno de estos eventos, sino a toda la secuencia de estos eventos de los últimos tiempos. Algunos hacen referencia al rapto, usan esta terminología por comodidad, como la traslación de la iglesia, mientras que a la segunda venida de Cristo se le llama la revelación. Y hay diferencias, hay incluso ciertas gráficas que demuestran cómo en la traslación es invisible, mientras que la revelación es visible. La traslación, Cristo viene hasta las nubes; en la revelación, Cristo viene a pisar la tierra. En la traslación nadie va a poder ver al Señor Jesucristo, excepto los que son arrebatados. En la revelación, dice la Biblia, todo ojo le verá. En fin, hay diferencias bien marcadas entre los dos eventos, y somos precisamente los tribulacionistas, pretribulacionistas, los que hacemos esta distinción. Ahora vamos a hablar de algunas objeciones a la posición pretribulacional. Una de las más graves o más fuertes objeciones es que es de origen, entre comillas, reciente, del siglo XIX, pero que no es la posición histórica clásica de la Iglesia. Bueno, esto es subjetivo, esto es relativo. ¿Por qué? Porque aunque la posición de la Iglesia a través de los siglos ha sido premilenial en cuanto a la segunda venida de Cristo, ha habido algunos que han sostenido más la posición post-tribulacional, pero realmente no es que o no tuvieran esta posición o estuvieran equivocados. Simplemente la cuestión del rapto no era un motivo de preocupación, no era un foco de estudio, de concentración de parte de los cristianos hasta más recientemente. Unos ven en John Darby o Juan Darby, de quien aprendió y tomó los fundamentos para escribir los comentarios de su Biblia, el señor Scofield, y luego Scofield mismo, que es a quien todo el mundo señala como el inventor o el que creó las dispensaciones como las conocemos ahora.
Entonces creen y dicen los enemigos de la posición pretribulacional, los críticos, de que es de reciente creación. Bueno, el asunto no es que edad, qué longevidad tenga una posición en particular, sino cuán fiel a las escrituras es. Ahora nosotros, en el siglo XXI, después de haber pasado por las persecuciones de los emperadores romanos, después de haber pasado por la persecución de la Iglesia Católica en la Inquisición, en la Edad Media, después de pasar por pestes y hambres en el mundo, como la peste bubónica, la peste negra, o la Primera y la Segunda Guerra Mundial del siglo XX y ahora esta última pandemia del siglo XXI. Ahora nosotros estamos en una mejor posición para poder entender dónde realmente han ido encajando todos estos eventos, y podemos ver por ejemplo, en relación a las 70 semanas de Daniel, que aunque hubo una reconstrucción del templo y una nueva destrucción del templo después de que el primer templo fue destruido, y luego fue destruido después o desacrado por el emperador Tito, realmente aún falta un tercer templo que ha de ser construido, y que por lo tanto nosotros podemos entender un poquito mejor en nuestro tiempo la posición escatológica en la que nosotros nos encontramos. Si bien los discípulos mismos sentían la cercanía de la segunda venida de Cristo y no lo vieron con sus ojos, nosotros sabemos que al ir viendo el cumplimiento de todos estos eventos de los que nosotros somos testigos, ciertamente nosotros estamos mucho más cerca de todos estos eventos, y por lo tanto nos toca a nosotros ser más diligentes en estar preparados, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, en este asunto de que los muertos mártires que salieron de la tribulación no son creyentes de la iglesia, hermanos, como ya señalé anteriormente, sino que son los fieles convertidos a los que los 144,000 creyentes judíos estuvieron predicando. Además, la Biblia promete guardar a la iglesia de Filadelfia a través en medio de la prueba, Apocalipsis 3:10. Ahora, aquí hay, por supuesto, mucha controversia. Ellos dicen que cuando dice el Señor en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea que al pasar por la prueba, durante ese tiempo de prueba, la iglesia va a ser guardada. Así lo interpretan ellos. Nosotros más bien creemos que lo que Dios se refiere aquí es: yo te guardaré de la prueba, te guardaré de ni siquiera entrar a la prueba. Y al hacer un estudio de la palabra griega detrás de esta palabra, hermanos, una vez más, la etimología, el griego, realmente no determina una cosa ni otra, sino son todos los demás elementos de interpretación lo que nos ayudan a entender en qué sentido debemos entender esta palabra. Dicen los críticos de la posición pretribulacionista que la posición pretribulacional crea y da una falsa esperanza, una falsa seguridad a los cristianos, que les hace pensar que nunca sufrirán persecución o pruebas, porque incluso el Señor Jesucristo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Pues sí, es verdad, pero también es cierto que el apóstol Pablo dijo
en 1 Corintios 10:13 me parece, que no nos ha venido una prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la prueba nos dará la salida para poder soportar. Ahora, todas estas pruebas por las que pasamos los cristianos, es verdad, no somos inmunes, no somos exentos de pasar por estas pruebas, pero insistimos, las palabras de Cristo Jesús en Mateo 24:41 se refiere a una gran tribulación. Yo sé que vivir con la suegra o vivir con el esposo o la esposa que te tocó o trabajar en el lugar donde trabajas lo consideras como una gran tribulación, pero no se compara. Cristo mismo en sus palabras dice, nunca antes la ha visto y nunca más después de ella la habrá. Entonces necesitan estas personas entender eso. También, otra vez, volviendo nuestra atención a la primera resurrección. Dicen ellos que la primera resurrección está colocada al final de la gran tribulación. O sea, ellos rechazan el hecho de que nosotros creemos que tanto la resurrección, como vemos aquí en la gráfica, de los creyentes del Nuevo Testamento, para ser arrebatados en el rapto de la iglesia, y la resurrección de los mártires al final de la gran tribulación, todos pertenecen a la primera resurrección, incluyendo con Cristo, porque claramente dice 1 Corintios 15, Cristo las primicias, luego nosotros en su venida. Pero todo esto corresponde a la primera resurrección, como vamos a ver en el próximo módulo. La segunda resurrección es la resurrección para condenación, y eso vendrá después. Bien, otra crítica u objeción a la posición pretribulacional es que el día del Señor está relacionado con la segunda venida en poder y gloria, y que ocurre al final de la gran tribulación, que Cristo vendrá como ladrón en la noche para arrebatar a la iglesia, aplastar al diablo y a vencer todas las fuerzas de la maldad y establecer su reino. Y para ello dan un sinnúmero de pasajes que aparecen aquí en la guía que ustedes tienen. Dicen que sinónimos para este día son el fin, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor Jesús, el día de Jesucristo, el día de Dios, etc. Bueno, como dije, todos estos eventos, no a uno específico, no solamente al momento en que Cristo pone pie sobre la tierra, sino al conjunto de todos los eventos de los últimos tiempos, se le llama el día del Señor, y es muy fácil ver cómo todos estos eventos ocurren dentro de este conjunto realmente, no solamente un evento individual. Ellos ven, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, que por lo menos ahí hay un rapto parcial, y ahí se menciona la parábola de las vírgenes. Pero lo menciono aquí otra vez para que vean lo ridículo y lo irrisorio que es la interpretación que ellos hacen de esto. Ellos dicen, la iglesia está formada por cristianos fieles e infieles. Las vírgenes sabias que se proveyeron de aceite son los cristianos fieles. Las vírgenes indolentes son amigas de la desposada. No son fornicarias, o sea, no son pecadoras, no son inconversos, puesto que son vírgenes. Y tienen lámpara, y la lámpara representa la palabra de Dios, dicen ellos, pero no tienen aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Y como no tienen el aceite y no tienen el Espíritu Santo, entonces tienen que ser echadas a las tinieblas de afuera, y por eso las vírgenes
indolentes no participan del rapto, y esas sí van a pasar por el rapto parcial. Entonces, por la tribulación, no participan en el rapto parcial. Entonces, como ven, se ven forzados a ellos a hacer todo este tipo de malabares, de estirar significados y encontrar significados espiritualizados en todas sus interpretaciones. Algunas respuestas a estas objeciones, aunque ya lo hice, pero déjenme puntualizar estas últimas. La posición post-trib tuvo mucha popularidad, pero también fue descartada varias veces a través de la historia. Por ejemplo, al principio de la historia del cristianismo, la iglesia sufrió gran persecución bajo emperadores romanos como Nerón, como se me escapan otros nombres, Lucio y otros. Fueron perseguidos, ellos, los cristianos literalmente, que murieron como mártires en el Coliseo romano, devorados por bestias o golpeados por gladiadores, o los que vivieron en las catacumbas toda su vida, nunca salieron a la luz del sol. Muchos murieron allí. Ellos realmente pensaban que estaban pasando por la tribulación. Bueno, el Señor no vino. Por lo tanto, no podía haber sido esa la gran tribulación de la que hablaba el Señor Jesucristo. Luego viene la persecución y los sufrimientos de la Edad Media. La Iglesia Católica persiguiendo a los, entre comillas, enemigos de Cristo. Muchas muertes, pestes, hambres, terremotos, y algunas de las señales que se van a agudizar en los últimos tiempos. Pensaban los cristianos durante estas épocas o que Dios se había olvidado completamente de ellos, o que ya habían pasado por la tribulación y que el fin del mundo estaba cerca. Pero una vez más, ni Cristo vino, ni se acabó el mundo, y tuvieron que reevaluar su entendimiento del marco o programa escatológico de Dios para los últimos tiempos. Y así podemos mencionar muchos eventos, pero llegamos al siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con tantos miles y miles de muertos. Una vez más, ya para el siglo XX ya existía más fuerte la posición pretribulacional, y muchos pensaron que esta Segunda Guerra Mundial era parte de la tribulación. Bueno, vino y se fue la Segunda Guerra Mundial y no morimos, no se acabó el mundo. Cristo no ha venido. Ahora en este siglo XXI, en estos tiempos que vivimos, estamos padeciendo una pandemia de escala mundial. ¿Será esto parte de la tribulación? Nosotros creemos que no. Hay otros eventos que necesitan que ocurrir. Ciertamente vemos que el escenario se está preparando y que cada vez estamos más cerca de que todos estos eventos ocurran, pero no ha ocurrido todavía. Y cuando Apocalipsis dice que en Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, no es yo te guardaré a través o en medio de la prueba que vendrá, sino te mantendré fuera, como ya había explicado. Los creyentes que rechazarán la marca de la bestia y que resucitarán al final de la tribulación no son creyentes
que entraron allí de la iglesia. Son creyentes convertidos durante la tribulación por los 144,000 judíos evangelistas que Dios levanta para que el evangelio sea predicado durante la gran tribulación. Pasajes como el de las 10 vírgenes y muchos otros que utilizan alegóricamente los postmilenialistas requieren, como ya vimos, una interpretación alegórica, una espiritualización que por el hecho mismo de que sea tan subjetiva, tan peculiar, dependiendo de la habilidad y de la imaginación del intérprete, no se puede sostener, no podemos basarnos en este tipo de interpretaciones. Pues bien, hermanos, en realidad este tema es tan amplio, podríamos dedicar todo un semestre a estos temas, pero tenemos que avanzar. Hasta aquí entonces nuestro módulo 7. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.